Papa Benedicto XVI empieza su visita a México el próximo viernes, pero entre sus planes no está el reunirse con víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos. Es decir, Benedicto XVI no se va a reunir con Jesús Romero, quien denunció ante las autoridades el haber sido abusado sexualmente por un sacerdote mexicano. Y el Papa tampoco se va a reunir con Alejandra Sánchez, la cineasta mexicana, que denunció la complicidad entre el Estado y la Iglesia en la película Agnus Dei, Cordero de Dios. Jesús Romero, Alejandra Sánchez, ambos gracias por venir aquí, se los agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Vi el documental, me impactó muchísimo por la técnica que utilizaron y por el testimonio que tú diste. Y si les parece, empecemos con lo que tú dices, Jesús. La historia es durísima. A los 11 años, un sacerdote católico abusó de ti sexualmente. Sí, así es. Bueno, mi madre, muy católica, a la fecha sigue siendo muy católica. Íbamos a la iglesia y un mal domingo, este sacerdote pidió monaguillos al altar, al servicio del altar, y mi madre pues me comentó. En realidad yo pues tenía noción de lo que era Dios y de que era pues un ambiente bueno ese de la iglesia, ¿no? Y pues acepté, y este hombre pues se introdujo con nosotros como una figura pues amorosa, una figura paterna. Mi padre pues trabajaba mucho tiempo, en realidad llegaba muy cansado a la casa y no estaba muy presente en mi vida, entonces empecé a adoptar a este hombre como mi padre, ¿no? Lo veía así. Una figura de autoridad. De autoridad y pues con un toque de divinidad, ¿no? Porque pues una persona que todo el mundo lo respeta, le besan la mano, no sé, tiene como un poder, o sea, tiene el poder de Dios, ¿no? Aquí en la tierra. ¿Cómo se fue acercando a ti físicamente? Bueno, primero había juegos, me hacía cosquillas, ¿no? O me abrazaba, me decía que me quería mucho, y me sentaba en sus piernas. ¿Tú tenías 11 años? Yo tenía 11 años, sí, y después de esos juegos de cosquilleos, pues había roces o me daban nalgadas también. Y bueno, pues yo lo tomaba normal, ¿no? Así, pues, parte del juego. Pero después cuando pasó que me tocó en la noche en su casa de Cuernavaca, pues después de ahí pues ya todo cambió. ¿Cómo permite tu familia que te vayas a la casa de él en Cuernavaca solos? Mi mamá confiaba mucho en los sacerdotes, de hecho, y querían que yo fuera sacerdote, y este hombre se encargó de decirles, de pedirles que me dejaran estar con él para que él se encargara de mi educación. Jesús, ¿por qué no lo denuncias? ¿Qué pasa? Tú eres ya una víctima en ese momento. ¿Por qué no lo denuncias? ¿Hay miedo? ¿Habían amenazado a tu familia? ¿Qué pasa? Había mucho miedo de mi parte porque después de lo de Cuernavaca me impresionó tanto que el único que pudo haber en mí fue silencio, ¿no? Y me autoculpé y eso me silenció durante mucho tiempo. ¿Cuántos años? Pues lo pude hablar a los 24 años. Es decir, esto ocurre a los 11 y te tardaste 13 años en poderlo digerir y tener el valor de denunciarlo. Así es. Tú lo denunciaste judicialmente. Lo denuncié, ajá. Y no pasó nada. No pasó nada y a la fecha no ha pasado nada. Legalmente dices que no ha pasado nada. La Arquidiócesis Primada de México nos informó hace unos días que el padre Carlos López se le retiró su licencia para ejercer los sacramentos. ¿Tú les crees? Efectivamente me enseñaron un papel donde se le retira la licencia, pero en la misma película está grabado oficiando misa, aún no teniendo licencia. O sea, le retiran la licencia pero sigue ejerciendo. Eso no sirve de nada, ¿no? Y de hecho yo fui con el padre Alberto Pacheco, que es el juez de la arquidiócesis, y le dije eso. Ustedes dicen que ya no tiene licencia y está oficiando. El padre dijo, eso ya no es nuestro problema, es problema de gobernación, lo tendrán que arreglar con ellos. Muy bien, cuando identificas dónde está el padre dando misa, Carlos López, te pones una cámara. ¿Dónde te pones la cámara? La cámara la traía en un chaleco, pero bueno, no fue así. Eso fue como un recurso narrativo de Alejandra. Yo en realidad busqué a un sacerdote que sabía que tenía contacto con él y le pedí que nos hiciera una cita para hablar. Y ellos me citaron en el seminario. Entonces yo iba a ir al seminario, me citaron absolutamente solo y yo tenía miedo porque digo, voy a su territorio, ¿no? No sé si vaya a salir bien de aquí o no. O sea, ¿tenías incluso miedo de que te mataran? ¿O? Pues algo así podría haber ocurrido, ¿no? Entonces yo le pedí ayuda a Alejandra, le dije, ¿sabes qué? Tengo miedo, dame pues un micrófono de menos para grabarlo, ¿no? Para sentirme acompañado con algo y con algo de compañía, pues.
de seguridad. Y bueno, ahí la productora dijo, pues si se va con un micrófono, pues se vaya con una cámara de una vez, ¿no? Cuando lo confrontas en la película, él no reconoce que hizo nada malo. Sí lo reconoce, que abusó de mí, pero no, para él piensa que fue cariño, ¿no? Que fue exceso de cariño. Le llama exceso de cariño. Así es. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué me hizo eso? ¿Y por qué le hizo eso a todos los demás que usted dice que no? Ya te dije, Jesús, no puedo, yo realmente no te puedo dar explicación, se fue dando todo simplemente así, fue quizá un exceso, si tú quieres, de cariño, lo que sea, que yo, a veces no vemos hacia el futuro lo que pueda pasar. Pero dice, a lo que me refiero es que no reconoce, sí, abusé sexualmente de ti, nunca lo dice. Sí lo dice, Sí ¿no? lo dice, Bueno, bien. yo le digo, usted abusó de mí y él confirma, dice Okay. sí. Pero vaya, yo creo que lo que no acepta es que no acepta que hizo daño. Exacto. Que no acepta que me destrozó la vida durante mucho tiempo. Cuando sale la película, ¿es tu reivindicación? Yo tenía la esperanza de que a raíz de que saliera la película, la autoridad judicial hiciera algo al respecto, pero no ha hecho nada. Y este hombre pues sigue libre. ¿Tú sabías que el clímax de la película iba a ser el momento del encuentro, del enfrentamiento? ¿Lo fuiste planteando así? Fíjate que no, que más bien se da el encuentro y yo me doy a la tarea de elaborar narrativamente este encuentro, porque tengo el material, que es un material muy poderoso, que justamente es el enfrentamiento de víctima-victimario, pero hay que elaborar pues en cine dramáticamente Hay que este contar la encuentro. historia, claro. Exactamente, entonces pues me pongo a pensar cómo podemos elaborarlo y lo que hago es hacer una puesta en cámara de Jesús buscando a este sacerdote. Cuando Agnus Dei sale, ¿cuál es la reacción de la iglesia y de las autoridades? ¿Cómo lo reciben en México? Pues un absoluto silencio y una indolencia expresada en ese silencio, pues ni las autoridades dicen nada y la iglesia se queda callada, pues esperando que la película tenga las semanas que tuvo que tener en cartelera para no armar ningún tipo de polémica. ¿Crees que casos como el de Jesús se repiten por miles en México y no sabemos? Estoy segura de ello, o sea, creo que casos de Jesús se repiten todos los días en muchas partes del mundo. La particularidad de México es pues esa complicidad que se da entre las mafias de poder, ¿no? En este caso entre la mafia de la iglesia y la mafia del Estado, que permite que estos casos queden en la impunidad. Ahora que el Papa Benedicto XVI va a México, ¿tiene el Papa la obligación de denunciar este tipo de cosas? No solamente tendría que tener la obligación de denunciarlo, sino hacerse cargo de las denuncias y no solamente pidiendo perdón a las víctimas. El perdón tendría que ir acompañado pues de un proceso en donde se llegue a un final justo, ¿no? Pero hay esperanza de que Benedicto XVI haga algo cuando él estaba al frente de la Congregación de la Fe en el Vaticano cuando ocurre el caso de Marcial Maciel. Creo que hay poca esperanza, ¿no? Lo acusan de haber sido quien encubre junto con Juan Pablo II muchas denuncias de jóvenes y adultos que denunciaron haber sido abusados sexualmente por sacerdotes siendo niños, ¿no? Entonces creo que las esperanzas son pocas. En México entonces no ha pasado nada, o sea, sacaron Agnus Dei y no pasó nada. En México Agnus Dei estuvo en pantalla grande y desde luego no pasa nada, ni pasará nada, yo creo. Jesús, el Papa llegando a México, ¿tú esperas que haya algún tipo de denuncia? Pues bueno, mi denuncia ahí está, ¿no? Y él la conoce porque él de hecho fue el que tuvo que firmar la baja de este sacerdote. Supongo y espero O sea, el Papa tuvo que diga autorizar algo. Sí. la baja del padre Carlos López. Sí, viene desde el Vaticano eso. Y finalmente, ¿por qué hablas? Te pudieras haber quedado callado. Hablo por lo mismo, porque es mi responsabilidad, porque sé que ese es un delincuente y lo tengo que denunciar como tal, ¿no? Es parte de lo que la iglesia no hace, ¿no? Pues lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque pues hay más niños allá afuera y no merecen que les pase lo que me pasó a mí. Les quiero agradecer, Jesús, por el valor de venir a hablar y hacerlo públicamente a nivel internacional y Alejandra por tu trabajo. Muchísimas Muchas gracias. gracias a Jorge. los dos. Gracias. Gracias. Gracias.